Segunda universitaria, trabajar en relación de dependencia o ser un profesional autónomo. ¿Qué debo elegir? Ese va a ser el tema que nosotros vamos a tratar y nos van a estar ayudando dos voluntarios del proyecto FJ Uni. La semana pasada fueron dos voluntarias y esta vez van a ser dos voluntarios que es Julián y Oscar. Voy a dejar que ellos se presenten, arrancamos con Julián y después seguimos con Oscar. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Julián, yo soy voluntario del proyecto Universitarios, soy de la FJU de Reconquista y también soy contador público, ejerzo de forma independiente y a la vez también de forma paralela yo tengo mi emprendimiento propio. ¿Cómo les va? Buenas tardes, mi nombre es Oscar, soy voluntario también de proyectos universitarios de OMSE, acá en Capital. Y bueno, en mi caso yo soy ingeniero civil, también ejerzo de forma independiente en lo que es mi profesión y tengo un instituto universitario. Perfecto, bueno, ellos ya se presentaron, nos contaron que ellos ya son profesionales y trabajan de forma independiente, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan entender, antes de hacer una elección, qué debo elegir, yo tengo que conocer qué es lo que es trabajar en relación de dependencia y qué es ser un profesional autónomo, porque yo no puedo elegir algo si no lo conozco a fondo. Entonces nosotros vamos a tratar de eso. Podemos arrancar con nuestra presentación. Bueno, para empezar nosotros vamos a definir qué es el trabajo en relación de dependencia. Un trabajador va a estar en relación de dependencia cuando presta servicios a favor de otra persona. Esta persona sería su empleador y también está sujeta a las órdenes, a las directivas que esta persona le imparte. Y a cambio de esta prestación de servicios, el empleado recibe una remuneración, recibe un sueldo o un salario. Es por eso que decimos que hay una subordinación jurídica y económica. Ahora vamos a hablar de cuáles son las ventajas del trabajo en relación de dependencia. Bueno, antes de empezar a mencionarlas, quisiera aclarar que obviamente vamos a estar hablando de aquellos trabajos en relación de dependencia que están registrados, es decir, que están bajo las formalidades que exige la ley, lo que nosotros comúnmente llamamos como trabajo en blanco. El primer beneficio, la primera ventaja que tiene es la jornada laboral establecida. Por ley, el horario de trabajo legal no puede exceder de las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. La segunda ventaja es que hay un sueldo fijo y también, por otro lado, está lo que todos conocemos como aguinaldo. La remuneración de un empleado nunca va a ser inferior al salario mínimo vital y móvil que esté vigente. Obviamente, hoy en día sabemos que existen los convenios colectivos de trabajo, existe uno por cada profesión, por cada actividad, así que imagínense la variedad y la diversidad de convenios que hay, y son estos convenios los que establecen un salario mejor, los que establecen beneficios mayores para los trabajadores. Entonces también dependiendo, ¿no?, obviamente en el área en que uno se desenvuelva, va a recibir el salario de acuerdo a ese convenio colectivo. Y además, lo otro, como hablamos, está el aguinaldo, que sería un 13º sueldo que el empleado lo cobra en los meses de junio y en los meses de diciembre. El otro beneficio es la cobertura social. El empleado en su recibo de sueldo tiene un descuento por la obra social. ¿En qué consiste este beneficio? Que en caso que el empleado tenga alguna lesión, tenga alguna enfermedad o simplemente tenga que realizarse cualquier tipo de atención médica, el empleado nunca va a gastar nada en su bolsillo, sino que está todo a cargo de la obra social, si corresponde de la RT o del empleador. Entonces también, si por alguna cuestión, por ejemplo, estás enfermo, tenés que tomarte unos días porque tuviste un accidente o lo que fuere, también vas a seguir cobrando el sueldo por un tiempo determinado. Otro de los beneficios es, o son mejor dicho, los aportes jubilatorios. También lo que es la jubilación, el empleado sufre un descuento en su recibo de sueldo.
y obviamente mensualmente realiza su aporte jubilatorio para cuando tenga la edad requerida según la ley y junte obviamente los aportes necesarios, el empleado pueda cobrar su jubilación. Y otra cosa también que quisiéramos destacar es que generalmente lo que es una jubilación de un empleado en relación de dependencia es superior a aquella jubilación que percibe una persona que fue monotributista o autónoma. Otro de los beneficios son las licencias pagas. Por ejemplo, en caso de que tengas el nacimiento de un hijo, en caso de matrimonio, en caso de fallecimiento de un familiar directo, en caso de que paralelamente también estés estudiando, hay licencia para rendir exámenes. También están las licencias de vacaciones, que eso, bueno, obviamente varía según la antigüedad que tengas en tu trabajo. Son de 15 a 35 días. Y también para el caso de la mujer están las licencias por maternidad. Para toda esta licencia hay diversos días establecidos y todos estos días en los que no estés trabajando, obviamente vas a seguir cobrando tu salario igualmente. Otro de los beneficios que tiene el trabajo en relación de dependencia es la estabilidad. ¿Qué significa esto? Que siempre el empleado va a cobrar su sueldo a fin de mes. Obviamente hoy sabemos, ¿no?, que hay circunstancias excepcionales, que por ahí puede llegar a pasar que por la razón obviamente que estamos viviendo, por ahí el empleado no pueda cobrar su sueldo, pero hablando en la generalidad, el empleado siempre a fin de mes, o mejor dicho, los primeros días del mes, va a tener depositado en su cuenta bancaria o en efectivo, la forma que cobre, va a tener su sueldo. Y también, obviamente, con el correr del tiempo, se asegura su estabilidad. Otro de los beneficios son las indemnizaciones. En caso de que tengas un accidente laboral, o también en caso de que sufras un despido arbitrario, te corresponde una indemnización. Así, en caso de que no puedas trabajar, a la vez vas a tener un ingreso para afrontar todos los gastos que tengas. Otro de los beneficios del trabajo en relación de dependencia es la representación sindical. El empleado nunca tiene que estar diciéndole al patrón, mira, yo quiero un aumento, yo quiero mejora en tal cosa. Para eso tiene su sindicato, como hablamos en un principio, está el convenio colectivo, y es este sindicato quien obviamente lucha en favor del empleado para mejorar las condiciones del trabajador, mejora de sueldo, ciertos beneficios, por ahí también le dan algunos beneficios aparte, por ejemplo en viajes, en hoteles, bueno, en diversas cosas, ¿no?, que solo un empleado puede tener. Otro de los beneficios, y obviamente acá lo aclaramos, se da solamente en algunas empresas o para ahí más que nada en las empresas más grandes, que es la posibilidad de que los empleados elijan la franja horaria de trabajo, es decir, por ahí la posibilidad de entrar de entrar a trabajar más temprano, de hacer los horarios corridos, de entrar al mediodía, de entrar a la tarde. Y también la otra de los beneficios que se estuvo dando mucho en lo que es la cuarentena es la posibilidad del teletrabajo, es decir, no ir al lugar donde vos ejercías tu trabajo, sino trabajar desde tu propia casa. También otro de los beneficios es el plan de carrera, es decir, en base a tu esfuerzo, en base a tu dedicación, en base, digamos, al empeño que vos le pongas en tu trabajo, vas a ser recompensado en mejoras de salario y también en escalas de puesto, es decir, poder ir ascendiendo. También las capacitaciones es otro beneficio, también esto se da más que nada en empresas grandes, en empresas reconocidas, que dan capacitaciones gratuitas a sus empleados con la intención de, obviamente, que puedan desempeñar mejor el trabajo que realicen. Este tipo de capacitaciones cabe resaltar que si una persona, por ejemplo un emprendedor, lo quisiera hacer por su cuenta, obviamente las tendría que pagar de su propio bolsillo y sería un gasto importante, porque generalmente las capacitaciones son caras. Otro de los beneficios son los premios,
que por ahí premian, ¿no? Por ahí uno se ve, por ejemplo, en McDonald's, que ponen el cartelito, el mejor empleado del mes, ¿no? O dan beneficios, por ahí dan viático, dan en dinero, dan, no sé, por ejemplo, alguna computadora, o sea, puede ser algo material o puede ser también algo económico. Y ahora vamos a hablar de cuáles son las ventajas de trabajar en relación de dependencia. Como vieron ustedes, las ventajas son muchas. Ahora vamos a hablar de cuáles son las desventajas. La primera limitación es que depende de la empresa, también como hablamos un poquito en la definición. Un empleado no puede hacer lo que quiere, no puede decir, yo voy, trabajo a la hora que quiera, hago lo que quiero, me gusta hacer este tipo de tareas, quiero que el trabajo salga así. No, siempre va a estar dependiendo del empleador, de su patrón, de su jefe, de su encargado. Nunca va a ser libre en ese sentido de hacer lo que uno quiere, siempre va a estar dependiendo de un superior. También otra desventaja es la limitación de cargos. Unos, como empleados, siempre puede aspirar a llegar a un cargo superior, de ir escalando, digamos, pero siempre va a existir un techo, siempre va a existir un límite. Por ejemplo, uno puede llegar hasta tal cargo, hasta ser gerente, hasta ser encargado, hasta un punto determinado, hasta un puesto determinado, y nunca va a ser superior al dueño de la empresa, digamos. Y también algo relacionado es la limitación del sueldo, que se relaciona también al cargo que tenga, va a tener un sueldo acorde a eso. Siempre va a haber un límite establecido. Bueno, entonces, en resumida, el trabajar en relación de dependencia es aquel trabajo que uno es contratado y realiza un trabajo y por eso percibe un sueldo, ¿no, Julián? Para que puedan entender en palabras simples. Así es, realiza el trabajo, digamos, en favor de otra persona que lo contrata y el empleado recibe un sueldo a cambio. Exactamente. Y como vimos, tiene muchos beneficios, ¿no? Muchas ventajas de este trabajo en relación de dependencia. Pero también tiene sus desventajas, ¿no? Porque va a haber como un techo, va a haber un límite. Así que, por un lado, tenemos lo que es relación de dependencia, ¿sí? Que en su gran mayoría tenemos más personas que trabajan en relación de dependencia, o sea, son contratadas, que aquellas que trabajan de manera independiente. Y ahora Oscar va a estar hablándonos de lo que es trabajar de forma independiente. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de qué es el trabajo de forma independiente, ¿está bien? Fíjense acá, se entiende por trabajo por cuenta propia la actividad económica o profesional realizada por una persona física de forma habitual, personal y directa, a título lucrativo, fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona, de o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Bueno, esto es lo que dice, ¿no?, la definición en sí de lo que es un trabajo de forma independiente, ¿no? Fíjense que es muy diferente a lo que es relación de dependencia, justamente. Acá en este caso nosotros vamos a realizar una actividad que va a ser una actividad económica o también profesional, como es mi caso, pero lo vamos a hacer solos, ¿está bien? O sea, no va a haber en sí una organización en la cual nosotros vamos a tener, por ejemplo, algún empleador o algo por el estilo, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, y vamos a ver un poquito cuáles son las ventajas de trabajar de esta forma, ¿no? De forma independiente. Bueno, una de ellas es la flexibilidad. Acá hablamos sobre la flexibilidad horaria, ¿está bien? Normalmente un emprendedor o una persona que tiene su negocio propio puede manejar, digamos, sus horarios. A veces muchos dirán no, pero en realidad sí. Incluso no solamente podemos ser flexibles con nuestros horarios, sino que además podemos definir cuántas horas, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en determinados días e incluso podemos determinar también qué días vamos a trabajar y qué días no. ¿Está bien? Esta es una cosa, es una ventaja, digamos, la flexibilidad que, por ejemplo, un empleado, está bien, no lo tiene en un trabajo. Otra es ser tu propio jefe, ¿está bien? Hay muchas personas que incluso no les gusta quizá recibir órdenes o simplemente ellos quieren ser la persona o quieren ellos ser la persona que ejecute esas actividades de una forma personal. En este caso, al ser su propio jefe, la persona puede tomar la decisión de cómo ejecutar su trabajo. En el caso de una
estar en una empresa como empleado, en ese caso ellos no podrían decidir, digamos, ¿no? Tomar las decisiones por sí solos. Bueno, otra también es la satisfacción. ¿Por qué? Porque, bueno, acá uno hace, en definitiva, lo que le gusta, está bien, y al ser para sí mismo se esfuerza más incluso, ¿no? Porque nos ponemos propias metas y sabemos que nosotros somos los encargados de cumplir con esa meta. Por lo tanto, cuando esa meta llega, por ejemplo, es una satisfacción muy grande para nosotros porque nosotros la propusimos, la ejecutamos y la logramos, ¿no? Bueno, posibilidad de ganar más, en este caso nosotros no vamos a tener un sueldo, ¿sí? Que esa era incluso una de las ventajas, pero al mismo tiempo, en este caso tenemos otra ventaja por el lado independiente, que nunca vamos a tener un techo, o sea, nosotros no vamos a tener un número a fin de mes, sino que podemos, en forma de, en nuestro empeño y esfuerzo, lograr, ¿no? Mayores, digamos, ganancias o utilidades. Bueno, poder salir de la rutina. Se relaciona mucho con lo que es la flexibilidad horaria también, ¿no? Porque en realidad cuando uno trabaja en relación de dependencia suele tener una rutina, un horario fijo. En este caso no, como yo les decía, nosotros podemos elegir nuestros horarios, aquellos que trabajan de forma independiente, o incluso, por ejemplo, si vos estabas realizando actividad física, por ejemplo, por la noche, y tomás la decisión por algún motivo de realizarla de forma por la tarde o por la mañana, vos podrías reorganizarte, ¿sí? Y bueno, de esta forma cambiar tus horarios en el emprendimiento, o sea, en tu trabajo o en tu negocio, y colocarlos con otras actividades. Digamos, podemos cambiar en sí los horarios entre las actividades que tenemos nosotros, tanto personales como profesionales y laborales. Bueno, y vamos a ver entonces ahora cuáles serían las desventajas de trabajar de esta forma, de forma independiente. Bueno, una de estas desventajas son los gastos por cuenta propia. En este caso nosotros vamos a tener que pagar seguramente a aquellos que están trabajando de forma independiente o tienen su negocio propio, bueno, alquiler, vamos a tener que pagar impuestos, insumos, maquinarias, materia prima y mercadería. Incluso hoy por la pandemia, por ejemplo, muchos no pueden conseguir quizá materia prima o mercadería. Conozco muchos emprendedores, por ejemplo, que ellos importaban productos desde otros países y a causa de la pandemia, por ejemplo, fue un gran problema eso, poder resolver cómo volver a importar o quizá buscar a otros proveedores, por ejemplo, para poder obtener esa materia prima, ¿no? Entonces, más allá de los gastos, también la forma en la cual nosotros vamos a adquirir, digamos, esa maquinaria o materia prima para nuestros negocios puede ser también una de las desventajas. Otra va a ser los ingresos variables. Como ya veníamos diciendo, nosotros no vamos a tener un sueldo fijo, o sea, no vamos a tener un salario, un monto en el cual nosotros vamos a estar seguros que ese mes vamos a cobrar tanto dinero, sino que esto va a ser variable. Y como yo les decía, una de las ventajas es que lo podemos hacer que esto sea un número más grande, o sea, que las ganancias sean más grandes, pero al mismo tiempo nos puede pasar como emprendedores que lleguemos a ganancias menores. Va a haber quizá meses en donde tenemos grandes ganancias y otros meses en los cuales tenemos ganancias inferiores. ¿Está bien? Entonces, el tener ingresos variables va a hacer que nosotros tengamos que de alguna forma estratégica devengar o organizar mejor los gastos, organizar mejor un poco las cuentas, ¿no? Personales, incluso de consumo propio. Otra de las desventajas, ¿no? Es la incertidumbre laboral y también la incertidumbre económica. Acá justamente habla sobre que nosotros como emprendedores puede ser que tengamos un negocio que esté funcionando muy bien, pero por el movimiento, por la economía en sí o por el mercado, puede ser que en algún momento nos vaya mal. O sea, mal entre comillas, en el sentido de que quizá no tengamos muchas ventas o que quizá por efectos inflacionarios, como por ejemplo acá en este país, ¿no? Las importaciones estén cerradas, como yo venía diciendo hace un ratito, o no tener insumos puede hacer que nosotros no sigamos desarrollando la actividad como la veníamos haciendo. ¿Está bien? Otra es la incertidumbre laboral, como les decía, y además otra es la responsabilidad total, ¿no? Porque nosotros como emprendedores, al ser nuestros propios jefes, tenemos la responsabilidad de todo. O sea, cualquier cosa que pase en nuestra empresa, cualquier cosa que pase en nuestro emprendimiento o negocio, es nuestra responsabilidad. O sea, si nosotros tomamos una decisión y después esa decisión quizá lleva a que nuestro emprendimiento tenga malas consecuencias, bueno, esas consecuencias van a ser responsabilidad nuestra, ¿está bien? Por lo tanto, en este caso no vamos a tener quizá la posibilidad de delegar tareas o de armar un grupo en sí para ver quién es el responsable de que las cosas estén saliendo mal, por así decirlo, o que esté saliendo bien también, ¿no? Porque también podría llegar a salir bien a causa nuestra.
Entonces, para que quede claro, trabajar de forma independiente sería el emprendedor, ¿no? Sería el profesional que trabaja por su propia cuenta, ¿no, Oscar? Para que se entienda un poquito mejor y puedan entenderlo de palabras simples. Exactamente, o sea, aquellos que están emprendiendo o aquellos que quieren emprender, por ejemplo, son aquellos que van a trabajar de forma independiente, o sea, no van a estar en relación de dependencia, como comentó ahí Julián, nuestro compañero, sino que nosotros vamos a tener que, bueno, por ejemplo, ser responsable de nuestro negocio y todo lo que venimos mencionando, tanto de las ventajas como de las desventajas, ¿no? Y Y en un ese caso, profesional, así, sí, eso. y un profesional lo mismo, ¿no? En el caso mío también ejerzo mi profesión de forma independiente. Por ejemplo, en el caso mío, al ser ingeniero civil, yo podría estar en relación de dependencia en una empresa, por ejemplo, una constructora o una consultora, o elegir yo mismo tener mi propio emprendimiento o mi propia empresa, consultora, constructora o lo que fuere, y trabajar quizá como un autónomo, ¿no? Exactamente, nosotros hablábamos con los chicos, yo mencionaba con Oscar, con Julián, de que hay médicos que tienen sus propios consultorios. Eso es trabajar, es ser un profesional trabajando de forma independiente. No es que el independiente es solamente el emprendedor que tiene un comercio o un negocio o una empresa. ¿Sí? Son aquellos que también tienen es un psicólogo que tiene su consultorio y atiende. De esa forma es trabajar de forma independiente, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan elegir, tienen que conocer. Entonces nosotros acá tratamos de eso. Julián habló todo lo relacionado a trabajar de forma en relación de dependencia, y Oscar habló de trabajar de forma independiente. Entonces, en la diapositiva que sigue, hay una gran pregunta que Evi nos va a estar compartiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que elegir? Y acá, como dice, ambas elecciones requieren de esfuerzo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el trabajador que trabaja en una empresa va a tener que hacer un gran esfuerzo porque se levanta temprano, porque tiene un horario, porque tiene responsabilidades. Pero aquel que trabaja de forma independiente también tiene un gran esfuerzo y un gran trabajo. ¿Sí? Entonces, ambas requieren de esfuerzo, en ambas vamos a tener que trabajar. Pero, como dice acá, la decisión de elegir una u otra va a depender del objetivo de cada uno, a dónde vos querés llegar. Entonces, el qué debo elegir va a partir desde dónde, desde tu elección, de dónde vos querés llegar, qué es lo que vos querés lograr, cuál es tu objetivo. Yo quiero trabajar en una multinacional. ¿Está mal? No. Yo como profesional, siendo un contador o siendo un administrador, quiero trabajar en una empresa Coca-Cola, vamos a suponer, el mayor cargo jerárquico. ¿Está mal? No. No, no está mal, porque ya vimos todos los beneficios que tienen, ¿sí? ¿Está mal que yo como contador quiera poner mi propio despacho? No, tampoco, porque como vimos tiene muchos beneficios ser tu propio jefe, tener tus propios tiempos. Obviamente que no siempre va a ser como emprendedor o como de forma independiente, no siempre va a tener altos, ¿no? Como en este periodo de pandemia, a todas las profesiones afectó. Tal vez hay algunas que aún así sobrevivieron, ¿no? Pero aún así afectó a todas, ¿sí? Porque disminuyó en algún momento, fue un golpe para la economía en general, ¿sí? Entonces, la elección va a depender de lo que vos querés, ¿sí? Y ahora nos van a comentar rapidito, Julián y Oscar, qué fue lo que llevó a ellos a elegir el ser de forma independiente. Arrancamos con Julián y después seguimos con Oscar. Bueno, en primer lugar, ¿no? Si uno compara lo que son los beneficios de trabajar en relación de dependencia con lo que es ser un trabajador independiente, vemos que los beneficios de trabajar en relación de dependencia podríamos decir que son muchos más. Pero a su vez, lo que serían los beneficios de trabajar en forma independiente, como vimos, son poquitos, pero por ahí son los que terminan inclinando la balanza, que fue lo que pasó conmigo. Yo, por ejemplo, desde que empecé a estudiar, reitero, soy contador,
nunca tuve la idea, nunca tuve o nunca fue mi sueño trabajar en una empresa. Yo siempre quería tener mi propio estudio contable, yo siempre quería ser mi propio jefe, más allá de los beneficios que puede tener un empleado, digamos. Pero yo no quería depender de nadie, yo quería ser mi propio jefe. Bueno, fue así, digamos, que obviamente yo al terminar mi carrera es como que no sabía, digamos, cómo largarme por mi propia cuenta. Pero más allá de que ese siempre fue mi deseo, yo primero empecé a trabajar en un estudio contable, que fue ahí donde yo me formé, fue ahí donde yo, digamos, empecé a conocer la calle, como uno dice, donde fui ganando experiencia. Fue necesario, digamos, yo empezar a trabajar en relación de dependencia para cumplir mi deseo mayor, que era tener mi estudio contable de forma independiente. Bueno, hablando también entre nosotros, bueno, en ese trabajo yo ganaba poco, la verdad que me pagaban poco, pero aún así yo lo valoraba mucho porque lo que aprendí ahí fue, digamos, lo que me hizo como profesional o lo que me permitió dar ese salto, digamos, para trabajar de forma independiente. Así que también eso, digamos, uno no debe preocuparse por ahí, por el hoy, decir yo quiero ser emprendedor, bueno, empiezo, no sé, desesperadamente hoy, sino uno definirse, ¿no? Por ahí, qué sé yo, ponerse algún plazo a futuro, o quiero ser empleado, quiero llegar a tal lado, ¿no? Uno luchar por su sueño, uno definirse qué es lo que quiere ser, a dónde quiere llegar. Pero obviamente hay veces que uno tiene que pasar por etapas, tiene que pasar por pasos, y hay cosas que no se dan ya, digamos, no se dan para mañana. Hay pasos que seguir. Bien, ahora me toca la parte mía, digamos. También yo elegí en su momento, ¿no? Ser autónomo, ser independiente, y muy parecido como Julián, ¿no? En ningún momento yo me veía tampoco como empleado o trabajando en alguna empresa, como sí, quizá muchos de mis colegas, muchos compañeros míos, desde que empezamos la facultad, el sueño de ellos era, por ejemplo, estar en una gran empresa, en una constructora quizá de nombre o renombrada, una multinacional. Algunos lo están logrando, otros están en el camino, por ejemplo, para lograrlo, pero en ningún momento a mí, más allá de la influencia de la mayoría de mis compañeros, incluso así, ¿no? Porque en mi grupo de universidad, de facultad, todos están trabajando en relación de dependencia, excepto yo. Entonces, claramente, la decisión que yo tomé, digamos, no fue influenciada por nadie. Entonces, eso es algo que quizá ustedes tienen que decidir ahora, para aquellos que quizá están o emprendiendo, o que quizá están trabajando, o quizá no saben qué hacer, quizá están por ahora en la cuarentena diciendo, bueno, voy a salir a vender algunas cositas, o etcétera, como fue en mi momento. Está bien, en su momento yo también tuve, digamos, trabajos así como pasantías, también tuve pequeños emprendimientos, pero mi idea siempre fue, una vez recibido, trabajar de forma independiente. Entonces, muy parecido a como comentó Julián, en el caso mío yo no estuve en una empresa, pero sí trabajé para mi propia facultad. Hice primero, en los primeros años, laboratorios, en los cuales fueron ad honorem, o sea, no recibí directamente ningún pago, o sea, no fue ni poco, sino que directamente fue nada, pero me llevé muchísimo porque he aprendido un montón de cosas a nivel laboratorio que hoy en día, cuando las tenemos que ejecutar, por ejemplo, sé cómo pedirlas y sé cómo, por ejemplo, supervisarlas, ¿no? Más allá de que yo no las tenga que hacer, sé cómo, digamos, tiene que salir, o sea, cómo tiene que entrar algo al laboratorio y qué es lo que tiene que salir, y eso me ha ayudado muchísimo en mis primeros años. En los últimos años sí me tocó hacer algunas pasantías. Estuve, por ejemplo, en lo que es Paseo del Bajo, no sé si ustedes conocen, acá en Capital. Es una obra reciente, digamos, de hace pocos años, y me tocó estar en una de las trincheras, en la primera trinchera de lo que es el Paseo del Bajo, y también ahí aprendí mucho porque me relacioné con muchos profesionales que estaban en consultoras o estaban en constructoras, como así también me he juntado con otros profesionales de otros ámbitos, como incluso laboral, lo que es el lado contable, lo que es el lado legal. Por ejemplo, he estado con muchos contadores, así como Julián, y he aprendido muchísimo de ellos, y más allá de que en ese lugar me pagaron muy poco, porque era una pasantía que nosotros hacíamos por un convenio con la Universidad de Buenos Aires, aprendí muchísimo. La realidad es que si no me hubiesen pagado nunca, igual de todas formas me llevé
todo, porque todo lo que aprendí yo en ese lugar me dio las posibilidades de que hoy en día yo pueda emprender de forma así, ¿no? Independiente y autónoma, y poder tener mi propia consultora. Bueno, como decían los chicos, ¿no? Eh, Julián comentaba recién que él trabajó en un estudio contable para ganar experiencia, pero que él no perdió el foco, él no se olvidó de su objetivo era trabajar de forma independiente. Quiere decir que si vos hoy en día estás trabajando en relación de dependencia, sos empleado, no es que ya está listo, soy empleado y voy a quedar como empleado toda mi vida. No, si hay dentro tuyo un objetivo mayor del día de mañana, tener tu propio emprendimiento, tener tu propio consultorio, tu propia clínica, ¿por qué no? Tu propio laboratorio. Entonces ese sueño no renuncies a ese sueño, a ese objetivo, pero sí tenés que tener en cuenta qué tenés que fijar, qué es lo que vos querés hacer, a dónde vos querés llegar y a qué objetivo vos querés alcanzar, ¿sí? Porque eso va a hacer que vos no pierdas el foco. Hoy estás trabajando en relación de dependencia como empleado, te va a servir un montón. Es más, a todos, como acá mencionaron Julián y Oscar, sirve la experiencia, porque el día de mañana uno lo va a poder aplicar. Y acá Agustín en uno de los comentarios dice, a veces también uno gana experiencia como empleado para conocer el proceso y luego poder ponerlo en su propio emprendimiento. Pasa mucho de que hay mercados hay que conocer bien los mercados para meterse de lleno. Y es tal cual, como él dice, ¿no? Hay que conocer bien el ámbito donde uno quiere desempeñarse, tiene que conocerlo a fondo. No está mal, como dijimos, si vos querés trabajar en relación de dependencia, porque el trabajar en relación de dependencia, ser empleado, más allá de que esto de la pandemia hizo que los horarios y las franjas horarias a veces no se respeten, más que nada con el tema de los profesores, Oscar lo sabe bien también, que es profe, que a veces un alumno te manda fuera de horario, o sea, el jefe que te manda un mensaje para que vos puedas hacer algo que también está fuera de horario. Eh, Esto de la pandemia hizo como que la estructura de cumplir un horario se rompió un poco, ¿no? Entonces, vos trabajando en relación de dependencia, siendo empleado, tenés una jornada laboral, a excepción de estas cosas que dije, ¿no? Que puede pasar de que te manden un mensaje fuera del horario laboral. Tenés vacaciones, tenés aguinaldo, siempre y cuando hablando en relación al trabajo en blanco, ¿no? Entonces no está mal tener un horario, o sea, terminó mi horario, terminó mi responsabilidad. En cambio, el emprendedor no es así, nunca se desliga completamente. No quiere decir que vive para su trabajo tampoco, porque yo calculo que Oscar, como el obrero David, que la otra vez nos decía que él tenía los domingos para su familia y está perfecto. O sea, eso lo ve, no es que el emprendedor vas a vivir esclavo, no, todo tiene su momento, su tiempo, como nosotros estuvimos hablando, ¿no? Y acá Sil dice, exacto, buscar la experiencia para después tener mejor perspectiva de lo que querés hacer como emprendedor, tal cual. Y también la experiencia te va a hacer que vos quieras ascender a cargos, porque como no es solamente lo bueno es del emprendedor, sino que como empleado también hay buenos cargos, hay un buen sueldo, hay personas que tienen buenos empleos, buenos cargos, tienen un buen sueldo, entonces es lo que vos vas a definir de acuerdo a tu elección. Y acá Dorita dice, cuando conquisté mi primer empleo ya tenía en mente tener un trabajo de forma independiente y después comencé a emprender, tal cual. Es como dice acá, ¿no? Yo tengo que saber a dónde quiero llegar. Y acá nosotros también vamos a hablar, porque si no pareciera que solo hablamos de forma independiente, genial. No, nuestro compañero Gabriel, él se va a presentar y él nos va a contar qué fue lo que lo llevó a elegir trabajar de forma en relación de dependencia. Gaby. Hola, ¿me escuchan ahí? Bien. Bueno, como dice ahí, bueno, todas las decisiones requieren un esfuerzo y depende del objetivo que vos quieras. En mi caso, por ejemplo, mi objetivo fue trabajar un día con un puesto alto de supervisión o una gerencia en una empresa. Entonces,
es diferente el camino que uno hace a diferencia de un emprendedor. Entonces, en mi caso, yo empecé en una empresa muy chica, pero empecé en la parte administrativa. Entonces yo ya empecé a transitar el camino de mi objetivo, que era llegar hasta alguna empresa grande, multinacional, pero de un puesto muy, muy básico. Mi primer trabajo, por ejemplo, fue acá en Capital, eh, en la parte de administración de cadete administrativo. Yo iba al banco a hacer trámites, a depositar cheques, a entregar facturas a clientes, etcétera. Pero ya desde ese pequeño trabajo yo ya empecé a ver todo el proceso administrativo de una empresa. Y ya me empezó a gustar y ya empecé a querer cada vez ir avanzando. Y trabajar en una empresa no significa que uno se va a quedar siempre en la misma empresa, porque muchas empresas te ofrecen, no, que acá vos vas a crecer, como vimos al principio, ¿no? Que hay un plan de carrera, que hay un plan de crecimiento, que hay premios y qué sé yo, pero lo importante es que cada uno también ponga de su esfuerzo y que cada uno tenga un objetivo y, como dice ahí, la decisión de elegir, ¿no? Que no dependa 100% de la empresa. Si una empresa no te está brindando lo que vos querés, hay muchísimas empresas, entonces vos en la otra empresa vas a poder continuar tu carrera. Si la empresa no está cumpliendo a veces con tu plan de carrera, vos vas a poder lograrlo pasándote a otra empresa y ahí puedes ir ascendiendo, pero siempre con mucho esfuerzo y el esfuerzo de cada uno. Y bueno, yo hoy día, por ejemplo, yo estudié para contador, soy contador recibido también, y por ejemplo, la diferencia de Julián, yo sí trabajo en forma en relación de dependencia, pero haciendo también lo que a mí me gusta, que es contabilidad. Estoy en la parte de contabilidad general, y es una empresa grande, es una empresa internacional también. Es decir, yo empecé en una empresa chica también de acá de Capital y llegué a una empresa también muy grande, petrolera, de acá de Capital, haciendo siempre con ese foco, siempre con ese objetivo. Entonces, eso va a depender del esfuerzo que nosotros le pongamos y de las decisiones que vayamos tomando, ¿no? Que ya les digo, ir a una empresa y pensar que vas a tener un plan de carrera, premios, todo, las empresas siempre te van a ofrecer eso, pero yo siempre les recomiendo que cada uno sea una especie de, entre comillas, emprendedor, en el sentido de si quiere trabajar en relación de dependencia también, y que se vaya haciendo el camino y vaya buscando aquel lugar que uno quiere, ese objetivo que uno quiere, que siempre va a ser crecer, ¿no? Exactamente, como dice Gaby a lo último, no es que solamente el emprendedor es el que va a ir escalando y mejorando. Aquel que trabaja en relación de dependencia también, como él dijo, yo arranqué de cadete y hoy termina en un puesto, en un cargo jerárquico, en una empresa internacional. Entonces uno también puede ir ascendiendo trabajando en relación de dependencia, como así también de forma independiente. Entonces la elección va a depender de tu objetivo. Y para concluir, nosotros tenemos un consejo de FJ Uni muy bueno que dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Como acá menciona, es trabajen de buena gana, o sea, el empleado tiene que trabajar tanto como el emprendedor. Y todo lo que yo haga o lo que yo elija, lo tengo que hacer de buena manera, lo tengo que hacer de corazón, lo tengo que hacer dando mi mejor, como si yo lo estuviera haciendo para Dios y no para una persona o porque quiero un puesto, un cargo o porque quiero que mi empresa esté posicionada y sea la mejor. No, hagámoslo para el Señor, ¿sí? Porque en lo que hayas decidido hacer, da tu mejor, esforzate, superate y glorifica a Dios donde estés, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Muchos a veces se frustran y dicen, yo no tendría que estar acá, yo tendría que ser emprendedor, no tendría que ser empleado, o viceversa. ¿Por qué elegí ser emprendedor? Me hubiese quedado como empleado. Que muchos pasan eso, ¿no? ¿A dónde va a estar la clave para que vos puedas elegir el camino correcto? En consultar a Dios. ¿Será que vos ya le consultaste a Dios si esa carrera que vos estás estudiando es para trabajar en esa empresa que vos tanto querés o para abrir el consultorio que vos querés o tener tu propia empresa? ¿Vos consultaste a Dios si esa es su voluntad? Porque muchas veces es lo que nosotros queremos, ¿no?
Y por eso después vienen las frustraciones, ¿no? Porque después no termina siendo lo que realmente Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Entonces, lo que vos decidas, consultalo a Dios. Yo quiero el día de mañana tener mi emprendimiento. Consulta a Dios, Señor, yo quiero tener mi emprendimiento, pero es tu voluntad que yo tenga este emprendimiento, es tu voluntad que yo trabaje en esta empresa, porque Dios no solamente glorifica a los emprendedores, también a los empleados. Entonces, donde vos estés, da tu mejor. Si hoy estás como empleado y el día de mañana pensás ser un jefe, empezás ya comportándote como tal, ¿sí? Porque el día de mañana que vos seas jefe no te va a gustar tener un empleado que llegue tarde, que no cumplas con sus tareas, o no. Entonces, sé ese empleado que el día de mañana vos te gustaría tener, ¿sí? Entonces, este es el consejo de FJ Uni. Volvemos a leer. Hagan lo que hagan, elijan lo que elijan, recuerden, consúltenlo a Dios. Y Dios te va a confirmar, ¿sí? Dios te va a confirmar si es eso o no, ¿sí? Trabajen de buena gana, o sea, donde vos elijas, y si el Señor Jesús te confirmó que es ahí, da tu mejor y hacelo como si fuese para el Señor y no para las personas, ¿sí? Entonces, este fue el consejo FJ Uni de la ronda universitaria. ¿Qué debo elegir? ¿Sí? Entonces, hoy, cuando vos estés en un momento reflexionando en todo lo que hoy hablamos, pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo yo te glorifico con esta carrera? ¿Entienden? ¿Sí? Así que bueno, nada más para decir. Estuvo muy buena. El último comentario que dice acá, muchas veces cuando está en relación de dependencia puede ir ascendiendo y los ascensos son muy buenos y remunerados con un buen salario, tal cual, como dice acá. En el caso de que si hay algún voluntario, hay alguno que está conectado acá en nuestra reunión de Meet y no forma parte del proyecto FJ Uni, le vamos a dejar el alias de Evi. ¿De quién dejamos? La última vez dejamos de Cintia, ¿no? Si no, nos pueden hablar por el Instagram de FJ Uni. ¿Cuál habíamos dejado, Evi? Ahí está. Pueden contactarnos con el Instagram de Evi, de Cintia, que son las voluntarias que nos ayudan acá en FJ Uni, o el Instagram de FJ Uni. Si alguno de ustedes no forma parte del proyecto y les gustaría formar o les gustaría participar de las rondas, de las charlas que nosotros hacemos, ahí ustedes nos pueden mandar un mensajito. Acá una chica puso, ¿cuándo van a hacer una orientación vocacional? Estaría bueno que hagamos un día de esto, una orientación vocacional, así como la ronda universitaria de forma en vivo, ¿no? Así que bueno, esto fue todo y recuerden, consulten a Dios qué es lo que Él quiere para la vida de ustedes, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos vemos y vamos a estar compartiendo el material de la ronda. Chao.